Buenas tardes, este es mi proyecto integrador de investigación de los derechos humanos. Mi nombre es Vidal Velázquez Licé del grupo módulo 8 C4 generación 20056. Mi facilitadora es Mónica Bernal Rodríguez y lo voy a entregar el 20 de febrero del 2021. El título de mi investigación es La educación a distancia en los niños con pocos recursos. Como introducción tenemos, ¿qué son los derechos humanos? Son los derechos que tenemos por el simple hecho de existir. Son los que tienen todas las personas sin importar su religión, color de piel, raza, apariencia, estatus social, hombre o mujer. ¿Qué es la diversidad cultural? Es la variedad de culturas que habitan en el mundo, así como sus costumbres y tradiciones, las cuales llegan a mezclarse entre comunidades. ¿En qué se relacionan los derechos humanos y la diversidad cultural? Para que exista la diversidad cultural debe haber respeto hacia lo que es diferente a nosotros. Debemos dejar que cada individuo se exprese y así damos a conocer toda la diversidad de culturas que hay en nuestro país hacia otros o incluso de un estado a otro, siempre respetándolos porque son diferentes, pero también son parte de nosotros. Bueno, mi objeto de estudio son los niños que no tienen los recursos para afrontar la educación a distancia debido a la pandemia por coronavirus. Es importante proteger el derecho a la educación incluso ante situaciones como las que se viven desde el año 2020 debido a esta enfermedad, puesto que la cuarentena es un derecho a proteger su salud, mas no se debe de violar el derecho a la educación. Por la pandemia se cerraron las escuelas para que los niños no se enfermaran, entonces su derecho a la salud ahí está resguardado, pero al cerrar las escuelas todo se vulnera un poco el derecho a la educación. No se les quitó, porque sí hay educación, pero esta no es de calidad ni es gratuita, como lo veremos. Mi planteamiento del problema es el siguiente. Debido a la pandemia por COVID-19, en México se cerraron las escuelas y comenzaron las clases a distancia para seguir con la educación de los niños. Sin embargo, salió a la luz que muchos niños no cuentan con conexión a Internet o un dispositivo inteligente, e incluso en zonas muy rurales ni siquiera tienen una televisión. Y si nos vamos a casos más extremos, hay familias que están en comunidades muy lejanas que ni siquiera cuentan con energía eléctrica. Entonces es darnos cuenta si de verdad la educación les está llegando a todos como debería, cosa que yo creo que no, porque si no en tu comunidad no hay luz, pues no puedes ver las clases en la televisión. Y al no haber luz tampoco tienes internet y pues no tienes acceso a las clases con tus profesores vía internet, como es en las redes sociales que ellos utilizan, como WhatsApp o Facebook, o todas las plataformas donde se imparten clases, como Meet, como Zoom. Entonces, ahí ya no tienen ellos la educación. Ese es mi planteamiento del problema. Bueno, mi objetivo es tener más información sobre si de verdad está funcionando la manera de tomar clases debido a la pandemia, si es que los niños siguen verdaderamente gozando del derecho a la educación gratuita o por si del contrario, este derecho se ha dejado de lado. Y para ello tengo dos preguntas. Saber, ¿cuántos niños cuentan con las posibilidades de tomar clases en línea o por la televisión? Y dos, ¿en verdad dicha educación en línea es gratuita y de buena calidad? Bueno, mi justificación es la siguiente. Es importante analizar si de verdad todos los niños, adolescentes y jóvenes tienen la posibilidad de tomar clases en línea, sin que sea toda una travesía hacerlo. Si de verdad se protege su salud, ya que en muchos casos hay familias que son numerosas y solo llegan a contar con una computadora o un dispositivo inteligente, el cual tiene que turnarse para realizar sus tareas o tomar clases, por lo que muchas veces uno de los integrantes no toma sus clases completas o no entrega sus tareas. Al tener que hacerlo así, muchos niños pues son de distintos grados, entonces no pueden ver la televisión a la misma hora porque tendrían que ver las clases del hermanito. Y luego
ya tus clases son muy tarde y tú ya no las ves. Y aparte esto genera que pagas más energía eléctrica porque estás utilizando la televisión todo el día. Si estás usando una computadora o un teléfono inteligente es lo mismo. ¿Por qué? Porque al estarlo usando todo el día se tiene que estar cargando constantemente y no todos pueden usarla a la vez. Entonces también genera conflicto porque ellos se sienten presionados porque no pueden entregar las tareas, pero la computadora la está usando el hermanito, entonces si la está usando el hermanito ya no puede usarla él y se empieza a estresar porque se le está acabando el tiempo para entregar su tarea. Y luego si a eso le suman que muchas veces no saben utilizar las plataformas, no saben usar los programas, pues se les complica todavía más y es más tardado el tiempo que le dan a los dispositivos. Y eso, por ejemplo, en mi comunidad que sí tienen el acceso, hay personas de bajos recursos, pero pues han podido solventar estos gastos. Pero en las comunidades donde no hay luz, pues no hay manera. Hay incluso maestros que han tenido que estar yendo de casa en casa o a las comunidades y decirles que se va a reunir en tal punto para darles la clase. Pero esto era a corto plazo. Ahorita ya va para un año la pandemia y yo creo que no esté funcionando porque no había un programa para largo plazo. Bueno, la delimitación espacial especialmente la hice basada en los niños y niñas que hay en México y que toman clases en línea pues de una manera prácticamente de que se ha hecho un reto o hasta en algunas cosas hasta imposible porque pues no tienen los recursos, sobre todo en las zonas rurales, porque pues de donde sea los papás podrán sacar el dinero, pero si no hay la electricidad en tu comunidad, ¿cómo le haces? No puedes hacer nada y muchas veces esas comunidades quedan lejos unas de otras, entonces no han podido realmente tomar las clases como se debe. Si ya de por sí tomar clases de manera presencial era bastante difícil para ciertas comunidades porque las escuelas les quedaban muy retiradas, pues ahora que esa distancia es más difícil. Todos pensaban que era más fácil, pero no, porque no todos tienen las facilidades. Bueno, la población que elegí son los niños que no cuentan con los recursos para la educación a distancia y su derecho a la educación pues se ve vulnerado, porque pues todos tienen derecho a que sean educados, a asistir a la escuela, pero en este caso pues se les salió de las manos al gobierno y es o dejarlos volver a la escuela y que tal vez se enfermen o mantenerlos en su casa y pues que tomen clases quien pueda tomarlas. Pero aunque se han buscado soluciones, una vez más yo pienso que han sido a corto plazo, a largo plazo no funcionan y pues tarde o temprano los niños o se aburren o están viendo que no están aprendiendo nada y pues no, deja de funcionar aunque sea una buena estrategia. Mi marco teórico está basado en todas estas este, artículos que busqué. En el primero, que es el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bueno, ahí me basé para buscar qué son los derechos humanos. En el segundo de la UNESCO para ver qué era la diversidad cultural. Y ya los demás son artículos relacionados a cómo estamos enfrentando la pandemia en cuestión de educación. Y pues algunos dicen que vamos a tener un gran retroceso porque no se está aprendiendo como se debe y que no, porque no todos los niños se han podido conectar, entonces se han ido atrasando porque no tienen los recursos. Aparte hay maestros que no les sabían a esto del internet y las computadoras y pues les ha costado trabajo adaptarse y a los chicos también, aparte de que se han caído las plataformas porque se saturan de tantos que se tienen que conectar a la vez y entonces también los técnicos, los ingenieros en computación han tenido que enfrentar todo esto, cómo solucionar que las plataformas soporten tantos conectados a la vez. Bueno, la metodología que yo elegí es el tipo de metodología será la cualitativa, ya que se profundizará en el por qué es violado el derecho a la educación gratuita y de calidad desde la perspectiva de los afectados, más que en números de encuestados que solo responden a cuestionamientos con respuestas generales. Es decir, no nada más es que no me digan si está funcionando o no está funcionando, sino por qué piensan que sí o por qué piensan que no.
En muchos casos no funciona, o yo lo he visto en vecinos, en mi comunidad, que no funciona porque no todos se conectan, porque no todos tienen el dispositivo, porque hay días que se pueden conectar, días que no, debido a que un día lo usa el hermanito, un día lo usa el otro hermanito, y hay veces que no hay internet, que en las comunidades se ha tenido que ir la luz, o que sabes que este mes sus papás se quedaron sin empleo y no pudieron pagar el internet, entonces ya no pueden tomar las clases y tienen que ver quién les pasa lo que hicieron y las tareas. Entonces, es el por qué, profundizar, por qué no está funcionando o no está funcionando la educación a distancia y cómo les está afectando a los niños de muy pocos recursos. Bueno, como comentario final es que al realizar esta investigación me di cuenta de que se requiere de tiempo para leer toda la información recabada, además de observar a mi alrededor lo que las personas, bueno, al menos en el grupo de mi hijo, lo que comentan las otras mamás, los problemas a los que se han enfrentado y y pues elegir cómo va a ir organizada esta información de tal manera que quede de una forma coherente y fácil de entender para los demás. De igual manera me sirvió para darme cuenta que sin las investigaciones no sabríamos si algo que se aplica funciona o no y si es conveniente para todos o solo para unos cuantos. Las investigaciones hacen que la sociedad mejore su vida porque así vemos si un proyecto va a funcionar para todos o solo para algunos y si va a tener costos o no va a tener costos, si va a tener beneficios o no, si va a generar más problemas y entonces para poder tomar mejores decisiones. Así es de que eso fue todo y gracias.